Hola queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, es una gran alegría poder compartir con ustedes en este espacio donde queremos compartir con ustedes la palabra de Dios, palabra que siempre es buena nueva, palabra que siempre es buena noticia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la edad de oro. ¿Y a qué nos referimos con eso? Hermanos, habemos algunas personas que tenemos el privilegio de tener ya sea un abuelo, una abuela, un papá o una mamá que en avanzada edad, esa sabiduría, esos años le dan ese valor, esa valía como el oro. Y por eso hablamos de la edad de oro. Y nos referimos a esas personas que ya van entrando en lo que comúnmente algunos le dicen la tercera edad. Pues bien, antes de comenzar a exponer la palabra de Dios, siempre nos encomendamos al Señor, porque Él es el que tiene que suavizar nuestro corazón, Él es el que tiene que suavizar nuestro oído para que nosotros podamos atesorar su palabra. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte. Queremos agradecerte en primer lugar, Señor, porque tú siempre sales a nuestro encuentro. Tú quieres conversar con nosotros por medio de tu palabra. Permítenos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nosotros podamos tener un oído atento. Nosotros podamos tener un corazón que sea un corazón como una esponja, que todo lo atesore, que todo lo guarde para sí, Señor. Todo esto, Señor, lo pedimos en tu nombre, a ti quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les decíamos, hermanos, que el día de hoy vamos a hablar acerca de la edad de oro y nos estamos refiriendo particularmente a aquellas personas que ya van entrando en esa tercera edad, ya sea un padre de familia que en avanzada edad, pues todavía vive y tenemos nosotros la oportunidad como hijos de compartir con ellos. Particularmente yo tengo a mi papá y a mi mamá en vida, ambos en avanzada edad. Yo les digo, ellos ya son clásicos. Ellos no son viejos, ellos ya son clásicos. Así como un carro, usted ha visto los carros clásicos que van teniendo mucho más valor. Pues así son ellos, con mucho más valor por su edad, por su sabiduría. Pues bien, vamos a acercarnos a la palabra de Dios y vamos a leer en el Salmo 71, el versículo 9. Dice el salmista: no me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones. Miren, hermanos, el salmista parece rescatar el grito de aquellas personas que en avanzada edad y con el paso del tiempo se van quedando solos. No me rechaces ahora en la vejez, no me abandones. Es el grito de aquella persona que parece que con el tiempo se va quedando solo o se va quedando sola, abandonados en algunos momentos. Tristemente eso sucede en algunas de nuestras sociedades, o con el temor de ser rechazados o de ser descartados, como en muchas ocasiones nosotros le escuchamos esta palabra al Papa Francisco, de no caer en la cultura del descarte. Miren, hermanos, nosotros hoy día vivimos en una sociedad utilitarista, una sociedad, hermanos, donde le damos valor a las cosas en función de la utilidad que nos prestan. En función de la utilidad que nos prestan. Es decir, fíjese que si nosotros hablemos de estos aparatitos, hoy día la gente quiere tener el aparato de último modelo, quiere tener la computadora de último modelo, quiere tener el televisor, el Smart TV de último modelo. Pareciera, hermanos, que esa misma cultura va también definiendo nuestras relaciones. Y aquellas personas que ya son de avanzada edad, que en algunos momentos decimos nosotros, no, cuando nosotros decimos queremos este aparato, no, ese ya muy viejo, hay que descartarlo.
Pareciera que esa misma actitud nosotros tenemos para con aquellas personas de avanzada edad. El anciano, aquella persona que va entrando en la tercera edad, no, a ese hay que descartarlo, porque él ya está muy viejo. Qué triste, hermanos, porque en algunos momentos y en muchas culturas, hermanos, el anciano, la persona de avanzada edad, siempre fue vista como símbolo de sabiduría, de respeto. ¿Por qué? Porque hay experiencia acumulada, porque en esas personas que ya van avanzando en edad, son personas que por el paso del tiempo, no tanto por sus estudios o por el conocimiento intelectual que tienen, son personas que tienen dentro de sí mucha sabiduría. Y por eso, hermanos, es importante que nosotros podamos valorarlos en ese sentido. La iglesia, hermanos, que como ya lo he dicho en palabras del Papa Francisco, nos ha ido invitando a poder a rechazar esa cultura del descarte. Voy a leer un texto que está en La Alegría del Amor, un documento preciosísimo. En el numeral 191 dice: cuánto quisiera una iglesia que desafíe la cultura del descarte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre jóvenes y los ancianos. Hermanos, nosotros como iglesia, usted hermano que me ve, usted hermana que me ve, usted que de pronto tiene todavía las fuerzas, que tiene todavía esa vigorosidad de los años, que todavía no ha entrado en esa avanzada edad, nosotros somos invitados a abrazar a aquellos que ya han avanzado en edad, a valorarlos por su sabiduría, a valorarlos porque dentro de ellos, hermanos, hay toda una experiencia, un cúmulo de experiencias, pero a valorarlos sobre todo porque son personas como usted y como yo. La iglesia, hermanos, nos ha invitado a rechazar esta cultura del descarte, a no marginar a los ancianos, a cerrar la brecha entre las generaciones. Qué triste, hermanos, que en algunos momentos y en algunos lugares los ancianos no hay que ir a dejarlo allá al asilo de ancianos, porque ya no tenemos tiempo para cuidar de él. Hay que ir a dejarlo y hay que ponerle un geriatra, o hay que ponerle una enfermera o un enfermero para que cuide de él, porque nosotros, los jóvenes, no tenemos tiempo para cuidar de él. Nosotros estamos muy ocupados en nuestras cosas. Y una actitud, hermanos, que nosotros debemos de tener, una primera actitud que voy a compartir con ustedes, que debemos de tener frente a los ancianos, es el respeto reverente. ¿A qué me refiero con eso? Aquí quiero ir al texto de Levítico. En el capítulo 19, versículo 32, dice la palabra de Dios: ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano, teme a tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso, hermanos, lo que escribe el escritor sagrado. Ponte de pie ante las canas, honra el rostro del anciano. Una actitud que nosotros debemos de tener, hermanos, frente a la persona de avanzada edad, frente a la persona que ya le van saliendo hilos de plata, o hilos de platino, mejor dicho, porque detrás de esas canas hay una gran sabiduría, hay un gran conocimiento. Esas canas representan, hermano, representan el respeto que nosotros debemos de tenerle. Una actitud de respeto es ponernos de pie. Ponernos de pie, ¿sabe qué significa? Es respetar a aquella persona que está delante de nosotros. Ya sea, es rendirles tributo, ya sea, hermanos, por experiencia,
por sabiduría o sencillamente porque con los años, hermanos, ellos se han ganado ese respeto de parte nuestra. ¿Sabe quiénes lo entienden muy bien? Aquellos que están en el ejército. Mire, usted está en el ejército y digamos que usted sea un soldado, un cabo, un soldado raso, y va pasando el comandante y usted está sentado, digamos que usted está sentadito así, ¿verdad? Y en ese preciso momento va pasando el comandante, en ese preciso momento usted se tiene que poner de pie, hermano, y hacerle así. Mi comandante, le dicen así. Ellos entienden de respeto porque aquellas personas, hermano, que por sabiduría, por rango, por jerarquía, se han ganado ese respeto. Nuestros abuelos, nuestros padres en avanzada edad, son personas que se merecen nuestro respeto reverente y son personas frente a los cuales nosotros deberíamos de decir firmes, porque merecen el respeto de cada uno de nosotros. Como aquella historia donde se para el comandante y le dice a uno de los soldados: soldado, ¿qué representa para usted la patria? Mi madre, le dice el soldado. Y entonces está un soldado a la par y le dice: y para usted, soldado, ¿qué representa la patria? Mi tía, le dice el otro soldado. Y entonces el comandante le dice: ¿cómo que su tía? Es que nosotros somos primos, comandante, le dice así al comandante que está frente a él. Bien, ese respeto reverente implica reconocer, hermanos, con humildad que los años dan sabiduría, que nosotros debemos de callar con reverencia cuando el adulto habla, porque detrás de esas palabras hay mucha sabiduría. Vamos a detenernos un momento para seguir conversando acerca de estas actitudes que debemos de tener frente a aquellos que ya están en avanzada edad. No se separe de nosotros, que ya volvemos. Volvemos con ustedes, hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de la edad de oro y hemos querido titularlo de esta forma, este tema, porque en efecto aquellas personas que ya están en avanzada edad, y nos referimos a un padre de familia que ya está en una tercera edad, que ya ha avanzado en edad, o un abuelo que ya se encuentra en esa edad avanzada, son personas que realmente valen oro. Y hablábamos, hermanos, de una primera actitud que nosotros tenemos que tener frente a ellos, la actitud del respeto reverente. Eso implica, hermanos, esa actitud del respeto reverente implica el hecho de reconocer con humildad que detrás de los años hay mucha sabiduría. Implica callar con reverencia cuando el adulto, cuando el abuelito habla, porque detrás de esas palabras, hermanos, hay un cúmulo de experiencia que debe de ser escuchado, que debe de ser atendida. ¿Cuántos refranes nosotros encontramos en los viejitos? Yo recuerdo que mi papá, y hoy día todavía me lo dice: hijo, no corras, hay más tiempo que vida. A veces uno vive la vida de forma impaciente, a veces uno vive la vida de forma acelerada, a veces uno vive la vida de forma apurada y uno no se da cuenta de esa gran sabiduría. Y ellos que han avanzado en edad tienen la paciencia para esperar. Nosotros decimos comúnmente, hermanos, más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Nosotros así lo decimos convencionalmente. Y con eso nosotros queremos decir que los años efectivamente, hermanos, brindan experiencia. El estudio, hermano, a ti te da información. Los años de la vida te dan sabiduría. Repito esto, el estudio a ti te da información. Los años te dan sabiduría. Es triste hoy, hermanos y hermanas, ver a jóvenes que a veces desprecian la palabra, el consejo del adulto, el consejo del abuelito. Ay, papita, si usted ya está old fashion, le dicen así, ¿verdad? Es decir, usted ya está pasado de moda. Y desprecian sus palabras. Es triste ver cuando esa actitud, mucho más triste ver es cuando esa actitud irreverente hacia personas mayores se da de parte de sus propios hijos, de aquellas personas que están alrededor de ellos, de sus nietecitos, diciéndole, papita, si es que usted ya, eso nosotros, ahora son otros tiempos, eso en sus tiempos, papita. Es decir, como diciendo, sus palabras no tienen ningún valor hoy día. El respeto reverente, hermanos, es mostrar un profundo honor por aquellas personas que se han desgastado, que han desgastado sus fuerzas por usted, por mí. Yo tengo un gran respeto y se los digo, valoro mucho y tengo un gran respeto por mi papá. Él ya va llegando a una edad de los 87 años. Yo recuerdo cuando él estaba más joven, y cuando él estaba más joven era la persona que todo lo reparaba en la casa. Él se subía al techo, él andaba agarrando cables de electricidad. En algún momento le agarró la electricidad y le hizo así, ¿verdad? O sea, en algún buen toque eléctrico, pero todo lo arreglaba. Tenía esa fuerza. Hoy día lo miro y lo veo cansado. Lo veo cansado por la vida, lo veo desgastado en sus fuerzas, pero superado en su sabiduría. Eso, hermanos, y yo no quiero ponerme a mí como ejemplo, la realidad no intento eso. Dios me libre a mí de ser un hombre arrogante y de tratar de ponerme a mí mismo como ejemplo, pero es valorar que su papá, que tu abuelito, hermano, hermana, ha ido desgastando sus fuerzas y las fuerzas las han ido desgastando para darnos algo a nosotros en nuestra vida. Recuerde algo, el que ha envejecido, hermanos, es porque ya llegó a la cima de la montaña. Y en esa escalada hacia la cima de la montaña ha ido perdiendo las fuerzas. Tú y yo todavía no hemos llegado a la cima. Tú y yo todavía vamos en camino. Y aquel que esté en la cima merece respeto reverente, porque esa persona ya llegó a la cúspide de sus años, ya llegó a la cúspide de la sabiduría, ya llegó a la cúspide de su conocimiento, ya desgastó sus fuerzas por ir camino a la cima. Te lo repito, esa persona, hermano, hermana, que ya ha llegado a la cima, ya llegó a la cúspide. Tú y yo todavía estamos en camino. Probablemente aquel que ya llegó a la cúspide, el ancianito, el viejito, papita, mamita, como nosotros le podemos decir, ya llegó a la cúspide y en ese camino desgastó sus fuerzas. Y eso merece respeto. Eso merece toda nuestra actitud de respeto reverente, como lo hemos dicho. Una segunda actitud, hermanos, de la cual queremos compartir el día de hoy es la actitud de gratitud retributiva. ¿A qué nos referimos con eso? Hermano, hermana, la vida tiene ciclos. Y reconocer los ciclos de la vida nos da a nosotros esa capacidad de tener esa actitud de gratitud retributiva. Vea, todos nosotros en algún momento de la vida
necesitamos y tuvimos la necesidad de ser tomados de la mano por alguien. Probablemente fue su papá, probablemente fue su mamá, aquella o aquel que le tomó de la mano para avanzar, para enseñarle a caminar, cuando usted andaba así todo terebeco, ¿verdad? Cuando usted estaba en sus primeros años de vida y que tenía que agarrarse de aquí o de allá y que de repente daba por allá y por allá caía. Quien le tomó de la mano, quien lo levantó, quien tuvo la paciencia, hermanos, para ir a la velocidad del bebé, probablemente eso fue su abuelo, probablemente fue su abuela, probablemente fue su padre o su madre que hoy día tiene esa avanzada edad. La gratitud retributiva implica reconocer que en esos ciclos de la vida hay personas que nos ayudaron y que hoy día necesitan ser ayudados. Qué hermoso, hermanos, es ver a un hijo que toma de su mano a un padre o a una madre. Yo, bendito Dios, he tenido la oportunidad de caminar en algunos momentos con alguna abuelita, con un papá o con una mamá que va velocísimo, hermano. Va velocísimo, va a una velocidad de 17 pasos por hora. Cuando le ponen turbo, a veces llegan hasta los 20 pasos por hora, hermanos. Pero a veces se tiene que tener la paciencia que ellos mismos tuvieron con nosotros para poder caminar a esa velocidad. Y no andarle diciendo, apúrese papi, camine rápido. Es que usted, no sé, a ese paso que va, ¿verdad? Porque él va así y va caminando. Y nadie le saca prisa. Y nos dice todavía, hijo, hay más tiempo que vida. Y nosotros a veces estamos con esas prisas, con nuestro abuelito, con nuestra abuelita. Eso es tener la actitud de esa gratitud retributiva. Cuando la abuelita de mi esposa estaba en vida, descansa en paz ella ya en la gloria del Señor, una mujer santa. Algo que me admiraba de mi esposa y siempre me ha admirado es esa actitud, porque Tita, como nosotros le decíamos, fue una persona de largometraje. O sea, de esas personas que duran hasta allá, hasta lo lejos, casi toda una eternidad, hermanos. Y bien, y algo que me admiraba es que ella la tomaba de la mano e iba de su mano caminando lentamente, pasito a paso. Cuando llegaba a una escalera o una grada, le decía, Tita, ponga aquí primero su primer paso. No tenía ninguna prisa, porque también ella fue tomada de la mano. Cuando ella estaba chiquita, cuando mi esposa estaba chiquita, fue tomado de la mano por ella. Es esa la actitud de gratitud retributiva. Es reconocer que un día tú, hermano, caíste enfermo y necesitaste en ese momento la ayuda de alguien mayor. Probablemente ese mayor fue tu abuelo o tu abuela, fue tu padre o tu madre. Y hoy día tú también o ellos también tienen la necesidad de alguien que los atienda. Cuando ellos a veces están con sus achaques, cuando ellos a veces están con sus dolores propios de su edad. Oye, hermanos, hemos hablado de dos actitudes. Frente a aquellos que ya van en avanzada edad, la actitud del respeto reverente, la actitud de la gratitud retributiva, reconociendo, hermanos y hermanas, que aquella persona que está en avanzada edad son personas que merecen nuestro respeto, tienen una gran valía y por eso han llegado a la edad de oro. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él despierte en nosotros un corazón compasivo, un corazón que pueda atender a aquellos que ya están en esa edad avanzada. Amadísimo Señor, hoy queremos pedirte a ti, queremos agradecerte en primer lugar por nuestros viejitos, por nuestro papá o nuestra mamá
que ya está en avanzada edad, por nuestro abuelito o nuestra abuelita, papita o mamita, como nosotros le llamamos, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú les guardes a ellos, que tú les procures la salud, que tú les procures el tiempo necesario para estar con nosotros, para que ellos nos llenen de su sabiduría. Y a nosotros, Señor, danos la capacidad de valorarlos, de comprenderlos, de saber, Señor, que con el año, a veces, con el paso de los tiempos, Señor, a veces se van desgastando, pero se han desgastado por nosotros. Te pedimos tu bendición para ellos y para nosotros, Señor, la capacidad de tener un corazón tierno para entenderlos, para escucharlos, para estar con ellos. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Hasta pronto.